Hola, hemos visto que hay un problema muy importante en la estimación de errores, por ejemplo, en modelos de pronóstico o en modelos de clasificación y regresión, debido a que hay una dependencia entre la forma en que seleccionamos los datos y el error que se computa como tal. Es decir, si yo escojo aleatoriamente el conjunto de datos para entrenamiento y testing, usualmente tendremos valores diferentes si variamos la muestra que estamos utilizando. Este es un problema muy importante y surge entonces la necesidad de poder computar valores como el valor esperado del error de entrenamiento o el error de pronóstico y sus desviaciones estándar. Este problema es muy común en estadística, se ha abordado siempre y a partir de ahí entonces aparece la técnica de bootstrapping como una forma de poder estimar este tipo de errores u otros estadísticos que requiramos a partir de una muestra. El valor de esta metodología está en que yo no tengo que hacer ningún tipo de supuesto en la forma de distribución del estadístico, es decir, la cantidad que estoy computando a partir de los datos. Y el método como tal es capaz de darme su valor esperado y su error estándar, y asimismo estimar su distribución empírica de probabilidades. Empecemos entonces con el desarrollo de esta metodología. Como caso práctico, vamos a tomar entonces esta muestra de datos. Esto es la muestra para la cual deseamos computar el valor medio y la distribución de probabilidades del valor medio. Esta muestra realmente fue obtenida de una distribución uniforme que está entre 0 y 1 y por tanto nos tiene que dar algo muy parecido a 0.5. Aunque existen muchos elementos teóricos que permiten computar la distribución teórica de probabilidades de esta media, aquí vamos a suponer que no es posible hacerlo y tenemos que computarlo a través de los datos como tal. Para hacer esto entonces tenemos que pasar a los conceptos básicos. Aquí tenemos entonces lo que es la población o universo. Aquí están todos los elementos posibles o todos los elementos que vienen en la población como tal. Y supongamos entonces que es el grupo de mujeres que pertenecen a una universidad muy grande. En este caso, entonces, si yo quisiera calcular algún tipo de propiedad de los datos, como por ejemplo la media y la estatura, me resultaría prácticamente imposible poder acceder a la muestra completa de mujeres, es decir, reunirlas a todas, calcular la estatura para cada una y promediarlas, que es la cantidad de interés. Para esto entonces obtenemos lo que se llama una muestra, es decir, sacamos un subconjunto del conjunto total que debe tener las mismas propiedades de los datos. Por definición, entonces, se dice que la muestra como tal, si es aleatoria, es un grupo representativo de la población. Lo que no queremos obtener son muestras sesgadas o grupos no representativos. Por ejemplo, un grupo no representativo sería, por ejemplo, tomar como muestra el equipo de voleibol de mujeres de esa universidad. ¿Por qué? Porque para ser jugador de voleibol usualmente tiene que ser una persona alta, entonces no sería una muestra representativa. En este caso, entonces, lo que intentamos hacer es inferir el valor de la media de la estatura de las mujeres a partir de la media de la muestra que hemos tomado. En este caso, entonces, cuando tenemos la población, decimos que la media de la estatura es un parámetro. Técnicamente, un parámetro se define como cualquier cantidad computada sobre la población como tal. Este valor entonces no es fácilmente calculable debido a la imposibilidad de tener toda la población completa y lo que hacemos es que calculamos un estadístico. El estadístico es esa misma cantidad computada sobre la muestra como tal. Y lo que hacemos entonces es inferir cuál es la media, por ejemplo, de la población de mujeres, la media de la estatura, a partir de la muestra de datos como tal. Esa inferencia se realiza a través de dos mecanismos, o mediante intervalos de confianza, es decir, decimos, nuestra media para la muestra de la estatura fue, por ejemplo, 1,65 y los intervalos de confianza están entre 1,60 y 1,70, por ejemplo. Otra forma es hacer pruebas de hipótesis como tal, que es decir, bueno, supongamos que la hipótesis nula es que la media de la estatura es 1,65, que esa estatura se comporta
con cierta distribución de probabilidades, ¿cierto? Tomamos una muestra aleatoria de esa población y miramos si efectivamente el valor que encontramos para la estatura cae en esos intervalos. Esos entonces son los mecanismos que tenemos para hacer el cálculo como tal. Definimos entonces técnicamente lo siguiente. La población es la colección de objetos o individuos sobre los cuales se desea obtener la información de interés, es decir, este elemento que tenemos acá, que son, por ejemplo, todas las mujeres de esa universidad. La muestra, que es un grupo obtenido aleatoriamente y que es representativo, es decir, las propiedades de cómo están distribuidos los individuos aquí en la muestra aleatoria es similar a cómo están distribuidos acá. Es decir, si es muy poco probable que hayan mujeres muy altas en la población como tal, hay muy pocas, también deberían haber muy pocas en la muestra como tal. El parámetro es cualquier cantidad o propiedad que se computa a partir de la población como tal. Sin embargo, como no es posible computarlo, llamamos estadístico a la cantidad que se computa sobre la muestra. Muestreo sin reemplazo, cuando la observación es seleccionada y ya no se encuentra disponible. Es decir, yo saco la primera persona como tal, extraigo esa primera persona y esa ya no está disponible para que sea sacada en otra muestra distinta. Eso impide que los elementos aparezcan repetidos cuando hago un muestreo como tal. Muestreo con reemplazo. Cada población es devuelta después de ser seleccionada como tal. Muestra aleatorio. Es la muestra de elementos de forma aleatoria que cada miembro de la población tiene igual probabilidad de ser seleccionado como tal. Es decir, se cumplen las mismas propiedades que tengo en la población como en la muestra. Muestra estratificado. La población es dividida en estratos y se muestrea aleatoriamente cada estrato. Es decir, por ejemplo, yo podría tener una muestra con personas enfermas y otras no enfermas. Y lo que hago es que muestreo una parte de los enfermos y una parte de los sanos para poder ver sus propiedades y que sea una muestra relativamente homogénea dentro de cada uno de los subgrupos que tengo. Muestra sesgada, muestra que no representa la población, es decir, la muestra no comparte las propiedades. El ejemplo, por ejemplo, es las jugadoras del equipo de baloncesto, pero existen otras muchas muestras. Por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, encuestas sobre candidatos políticos sobre ciertos estratos. Es natural que dependiendo del estrato haya cierto favoritismo hacia cierto candidato. Si yo muestreo únicamente cierto estrato, ¿cierto? Estoy inclinando la balanza hacia cierta persona que quiero favorecer como tal. Estadístico es un número que resume una propiedad o característica de la muestra, como por ejemplo la media. Estadístico muestral es la métrica calculada para una muestra de datos obtenida de forma aleatoria de la población. Error estándar, desviación estándar del estadístico de la muestra. Ahora entonces, el problema que nos atañe acá es que muchas veces la cantidad que yo deseo computar para ciertos tipos de propiedades existen ecuaciones matemáticas que describen bajo qué distribución de probabilidades se comporta ese estadístico. Sin embargo, en la realidad, para muchas cantidades no tengo ningún tipo de aproximación. Por ejemplo, computo el error de ajuste para una muestra de datos que he dividido en conjunto de entrenamiento y en conjunto de testing y selecciono distintos datos para componer las dos muestras. No tengo ninguna ecuación matemática que me diga cuál es la distribución de los errores en la parte de ajuste ni los errores en la parte de testing. Bootstrapping es una metodología que me permite entonces calcular este tipo de estadísticos numéricamente a partir de la muestra de datos. Para ello entonces tenemos que pasar a un conjunto de definiciones. Supongamos que tenemos una muestra con 8 ejemplos, x1, x2 hasta x8. Esta es la muestra original. Se define una muestra Bootstrap como aquella muestra obtenida de la muestra original, o sea, de estos que tengo acá,
donde se seleccionan 8 elementos, es decir, la misma cantidad que tengo acá, de forma aleatoria con reemplazo, es decir, los elementos pueden aparecer repetidos. En este caso del ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, x2 aparece varias veces, aparece 1, 2 y 3, x1 está acá, x1 está acá, x7 está acá, y así sucesivamente. Entonces, esto es una sola muestra Bootstrap como tal. En la práctica, lo que se hace es que se obtienen muchísimas muestras Bootstrap como tal, y para cada una de ellas se estima el estadístico. La media para cada muestra, perdón, la media sobre el conjunto de estadísticos, el cálculo sobre cada muestra, es lo que conocemos como estadístico computado con Bootstrap como tal. Técnicamente, el algoritmo es el siguiente. Se tiene la muestra de datos X, que está compuesta por XY, y va desde 1 hasta N, es decir, X1, X2, X3 hasta X8, con N igual a 8. Se seleccionan B muestras Bootstrap, usualmente un número grande que pues suele ser mínimo 500. Cada muestra la anotamos como X asterisco 1 hasta X asterisco B para cada uno de los n elementos originales como tal. Es decir, vamos a obtener, por ejemplo, 500 muestras Bootstrap y cada muestra contiene 8 elementos que son muestreados de la muestra original como tal. Para nuestro ejemplo, tenemos que la muestra X1 podría ser, por ejemplo, X1, X2, 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 X4, X1, X7, X7. Noten que acá hay varios elementos que se repiten. La segunda muestra podría ser X4, X1, X2 y así sucesivamente. X3, X7, X7, X1, X3 y así. Y así obtenemos B muestras. Repito, es un número grande. Para cada una de estas muestras, computamos el estadístico T que es de interés, por ejemplo, la media. Entonces, si tenemos 500 muestras Bootstrap, aquí tenemos 500 valores posibles de la media como tal. Estas medias θ1 hasta θb, o sea, esas que hemos calculado acá, representan la distribución de probabilidades de θ. Si fuese, por ejemplo, la media de los números, eso sería 500 valores posibles de la media de los datos. Y para esta muestra yo puedo calcular el valor esperado, desviación estándar y demás estadísticos de interés. El valor buscado como tal, el t medio, es simplemente el promedio de estos valores que tenemos aquí. Es decir, 1 sobre b, la sumatoria de estos tetas. Entonces, si yo tengo una muestra de 20 personas, 20 mujeres para calcular la estatura, tengo 20 estaturas posibles. Hago el muestreo, por ejemplo, 500 veces, tendría 500 medias. La media de las 500 medias es la mejor aproximación que puedo obtener a la media de la estatura de mujeres para la población. A esta media o a esta secuencia yo puedo calcularle el error estándar, que es básicamente el θ menos la media al cuadrado, sumatoria de eso, y le saco raíz cuadrada, que es la fórmula típica de estadística de la desviación estándar como tal. Ahora pasemos entonces al cómputo en Python. Básicamente en esta celda vamos a importar NumPy, Seaborn para gráficos, SciPy Stats para cálculos estadísticos y PyPlot para gráficas. Para la parte de remuestreo importamos resample. Entonces, la función resample aquí en la celda 3 permite hacer un muestreo con reemplazo. Entonces tomamos nuestra muestra X, la cual definimos en la celda 1 como una lista, es esta que tenemos acá. Le decimos que el reemplazo es verdadero y que vamos a tomar el tamaño de la muestra como igual a la longitud de la lista como tal, es decir, la misma cantidad de datos. A la lista se le puede pasar una semilla para generar de aleatorios para que genere siempre la misma muestra. Un ejemplo de esta muestra, por ejemplo, es este. Notemos que aquí está el punto 98, punto 23, punto 71. Noten que aquí en la original está punto 98, el punto 71 acá, punto 96. E inclusive podrían haber valores repetidos acá sin ningún problema.
Ahora entonces, voy a generar 500 muestras Bootstrap como tal para hacer el cómputo del estadístico. Para ello, utilizo un comprehension en esta parte. Miren que voy a hacer aquí el ciclo for. Este guión bajo significa que no tengo en cuenta o simplemente descarto el valor de la variable que sirve para el ciclo for y hago esto 500 veces. Hago un resample de x reemplazando con las muestras igual a la longitud de x. Para ejemplificar, imprimimos las dos muestras primeras. Aquí tenemos la primera muestra de valores posibles y aquí tenemos entonces la segunda. Ya que tenemos las 500 muestras de posibles escenarios, cómputos, muestras como tal de los valores o muestras Bootstrap técnicamente, lo que hacemos es que para cada una de ellas, para cada una de estas muestras, computamos la media. Es decir, voy a tomar, por ejemplo, este vector que tengo acá y le calculo la media. Entonces, stat va a contener una lista de 500 medias, una por cada una de las muestras que tenemos en la parte de arriba. Aquí aparecen las primeras 5 muestras como tal. A esta población de valores estimados de la media para cada muestra, o muestras Bootstrap como tal, podemos computarle la media. Es decir, la media de este vector la puedo calcular con npmean, que es esta, y nos da 0.46. Recordemos que la muestra original, que fue generada aleatoriamente, eso es para ejemplos prácticos del ejercicio, proviene de una distribución uniforme con valores entre 0 y 1. De esta manera, entonces, el valor como tal debe ser muy cercano a 0.5. Aquí nos da 0.46. Ahora, para poder ver cómo se distribuye la media como tal, estas medias Bootstrap, podemos graficar el histograma. Para ello, vamos a utilizar Seaborn. En la celda 7, le decimos que utilice código de colores para el set, o sea, la parte de abajo, y que nos haga una gráfica de la distribución de la muestra de medias y que muestre la parte inferior como tal. Con Show se visualiza la figura. Entonces miren que está muy cercano a 0.5, está por acá, un poquito corrido, son apenas 500 muestras, pero sigue aproximadamente una distribución normal. Para este entonces también puedo computar la desviación estándar, es decir, calculo la desviación estándar de este vector de 500 elementos y nos da que es 0.086 aproximadamente. Aquí entonces hemos estimado el valor esperado, el mejor valor, la mejor aproximación que tenemos a la media de los datos de esa muestra que tenemos a partir de muestras Bootstrap y su error como tal. Ahora analicemos el caso de cuál es la distribución de estos errores. Ahora, ¿cuál es la distribución de probabilidades del estadístico Bootstrap? Para ello entonces utilizamos el teorema central del límite. Este teorema dice de la siguiente forma: si la muestra conformada por S1 hasta Sn es aleatoria y las SI, cada uno de los elementos, son independientes e idénticamente distribuidos para una distribución o provienen de una distribución con media mu y varianza sigma cuadrado finita, entonces la media como tal, la media, S barrita que tenemos acá, sigue una distribución con media, una distribución normal con media mu y varianza calculada como sigma 2 sobre n, es decir, este sigma 2 es este y n es la cantidad de muestras que hemos tomado. Listo. Primero que todo, no se hace ningún supuesto sobre la distribución de la que provienen las distribuciones SI. O sea, esto es válido para cualquier tipo de distribución. Pero para nuestro caso, podemos interpretarlo como lo siguiente. En este caso, SI es cada una de las muestras Bootstrap a las
el valor al que le calculamos como tal para cada muestra es estadístico, es decir, en nuestro caso corresponde a cada una de las 500 medias que tenemos acá en la celda 5. Ese es nuestro teta. Teta I, que es lo mismo que el SI. Entonces, este valor SI que estamos calculando cada una de las medias sigue una distribución normal con media estimada como la media de los SI y varianza estimada como la media, como la varianza de estos SI como tal. Es decir, básicamente yo puedo computar para el vector de 500 valores su media y su desviación estándar. Y esos SI, esos 500 valores siguen una distribución normal que tienen esa misma media y esa misma desviación estándar como tal. Ahora entonces, para mirar esto, grafiquemos la distribución teórica. Aquí cogemos entonces y aplicamos otro de los códigos de colores, le decimos que nos distribuya, que nos grafique la distribución de stat, que son las 500 medias, pero que le ajuste una distribución normal. Es decir, infiere la media y la desviación estándar de esta distribución a partir de estos datos stat que tenemos. Aquí la línea negra más gruesa es la distribución teórica que tienen los valores de las 500 medias. Noten que es muy similar. Ahora podemos computar los intervalos de confianza como la media menos 2 sigma y la media más 2 sigma. Es decir, la media de los datos que tenemos en la celda 1 de esa muestra X va a oscilar entre 0.29 y 0.63. Bien, entonces la siguiente pregunta, ¿cómo podemos mejorar los valores? Simplemente, en vez de usar 500 muestras, haga 5.000 muestras, 10.000 muestras, 20.000 muestras. Se mejora aumentando el B. Ya que puede resultar inviable computar una muestra, un tamaño suficientemente grande de muestra buscada, como por ejemplo 5.000 muestras. Por ejemplo, para modelos que requieren mucho tiempo en su estimación, esto implicaría un tiempo muy largo de cómputo. Se utilizan otras técnicas que toman una muestra mucho más pequeña. Ese es el caso de Jackknife. En este caso, entonces, para Jackknife, lo que se hace es que se deja un elemento por fuera de la muestra únicamente. Es decir, si se tiene la muestra xy, para ir de 1 hasta n, que en nuestro caso es desde x1 hasta x8, se obtienen n muestras Jackknife. Estas muestras las notamos como x subíndice entre paréntesis el número de la muestra. Entonces, en esta muestra que tenemos acá se elimina el elemento y. Por ejemplo, para x1 de la muestra se elimina x1. Entonces tendremos x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8. Para la muestra x2 tendremos x1, nos saltamos x2 y continuamos con x3. Para x3 vamos con x1, x2, saltamos x3, x4 y seguimos hasta x8. Para la última muestra tendremos entonces x8 igual a x1, x2 hasta x7 y no incluimos x8. El estadístico Jackknife se define como el teta de i, o sea, el estadístico calculado sobre cada una de estas muestras, sobre cada una de estas 8 muestras que tenemos acá, y tendremos entonces 8 posibles valores, que son esos que tenemos. Al igual que en Bootstrap, podemos computar la media como mejor aproximación y la desviación estándar. Y ese es el algoritmo que se conoce como Jackknife para la estimación de parámetros como tal. Estas dos técnicas son la base de otros procesos de estimación de parámetros a partir de partición de los datos. Eso es tema de otra lección y no voy a incorporarlo dentro de esta como tal. Bueno, muchas gracias por su atención.